Nunca pensé que el sonido más devastador que escucharía en mi vida no sería un grito ni un insulto, ni siquiera el estruendo de un accidente. El sonido que partió mi vida en dos, el que resuena en mi cabeza cada noche cuando apago la luz, fue el silencio. El silencio absoluto de las personas que yo mismo crié, de la sangre de mi sangre, mientras mi dignidad era desmantelada pedazo a pedazo sobre un mantel de lino blanco. Tengo 74 años. Lo digo claramente, para que se entienda que mi mente está lúcida, que mis recuerdos están ordenados y que no confundo la realidad con la paranoia de la vejez. Trabajé 45 años de mi vida como contador público. Mi vida siempre se basó en el orden, en los números exactos, en la certeza de que si uno suma 2 más 2, el resultado es 4. Pero en la familia, las matemáticas no funcionan así. En la familia, uno puede dar todo lo que tiene, sumar sacrificio tras sacrificio, y al final, el resultado puede ser 0. Siempre fui un hombre de rutinas y de proveer. Esa era mi función. Mi esposa, Elena, y yo, llevábamos 48 años de casados. Ella administraba el hogar, yo generaba los recursos. Era un acuerdo tácito, uno de esos contratos antiguos que no se firman en papel, sino que se sellan con la convivencia diaria. Yo confiaba ciegamente. Para mí, entregarle mi cheque y luego mi pensión no era un acto de sumisión, sino de confianza. Pensaba que estábamos construyendo un patrimonio común, un refugio para nuestra vejez. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana. Nadie te roba la autoridad de un golpe. Te la quitan a cucharadas tan despacio que no te das cuenta hasta que estás vacío. Comenzó hace unos 3 años, poco después de que me retiré definitivamente. Al principio, eran comentarios sutiles, disfrazados de preocupación. No vayas al banco, Roberto. Es peligroso con tanta gente, yo hago el trámite. No te preocupes por las escrituras de la casa de campo, ya las guardé en la caja fuerte para que no se pierdan. Deja que yo hable con el abogado, tú te cansas mucho. Yo lo interpreté como cuidado. Pensé que después de tantos años de trabajo, ella quería que yo descansara. Me sentía agradecido, me sentía protegido. Qué ingenuo fui al confundir el control con el cariño. Mis 3 hijos, 2 hombres y una mujer, ya tienen sus propias vidas. O eso creía yo. Venían a comer los domingos, una tradición sagrada en nuestra casa. Esas comidas eran mi momento de orgullo. Me sentaba a la cabecera, trinchaba la carne, servía el vino. Me sentía el patriarca, el roble bajo el cual todos se cobijaban. No veía las miradas que se cruzaban entre ellos y su madre. No veía cómo, poco a poco, dejaban de consultarme cosas a mí y se dirigían directamente a ella, incluso para asuntos que concernían a mi propio dinero o a mis propiedades. El incidente que destapó todo ocurrió hace 2 semanas. Fue durante el cumpleaños de mi hijo mayor, Carlos. Decidimos, o mejor dicho, Elena decidió, que iríamos a un restaurante italiano muy exclusivo en la ciudad. Yo me puse mi mejor traje, ese gris marengo que todavía me queda bien. Me afeité con cuidado y lustré mis zapatos. A pesar de mi edad, me gusta mantenerme presentable. La dignidad entra por los ojos, solía decir mi padre. La comida transcurrió con una normalidad que ahora, en retrospectiva, me parece escalofriante. Hablamos del clima, del tráfico, de los nietos. Pero noté una tensión extraña. Mis hijos no me sostenían la mirada. Mi nuera estaba excesivamente amable, con esa amabilidad nerviosa de quien sabe que va a llover y no trae paraguas. Elena, en cambio, estaba radiante. Bebía más vino de lo habitual y hablaba con un volumen de voz un poco más alto, dominando la conversación, interrumpiéndome cada vez que yo intentaba contar una anécdota. «Ay, Roberto, ya has contado eso 1000 veces, aburres a los muchachos», dijo en un momento riendo. Y todos rieron. Yo sonreí, bajé la vista y seguí comiendo. Uno aprende a ceder para llevar la fiesta en paz. Al final de la cena pedí la cuenta. Era el cumpleaños de mi hijo, y como padre era mi deber y mi placer invitar. Llamé al mesero con un gesto discreto. Cuando trajo la carpeta de cuero con el ticket, saqué mi tarjeta de crédito, la dorada, la que he tenido por más de 20 años.
La puse sobre la bandeja con la satisfacción de quien puede agasajar a su familia. El mesero se retiró y regresó a los pocos minutos. Se inclinó hacia mí y con voz baja y respetuosa me dijo: «Señor, la tarjeta ha sido declinada». Me extrañó. Sabía perfectamente cuánto dinero había en esa cuenta. Era una cuenta mancomunada, donde se depositaban los ahorros de toda la vida y mi pensión. Le dije que intentara de nuevo. Quizás el chip estaba sucio. El mesero regresó de nuevo, más apenado. «Lo siento, señor. Dice fondos insuficientes o cuenta bloqueada. ¿Tiene otra forma de pago?» Sentí un calor subirme por el cuello, la vergüenza de no poder pagar frente a mi familia, frente a un extraño. Busqué en mi cartera otra tarjeta, pero antes de que pudiera sacarla, la mano de Elena se posó sobre mi muñeca. No fue un toque suave, fue una garra, firme, fría, autoritaria. «No te molestes, Roberto», dijo ella. Su voz ya no tenía ese tono festivo. Era seca, dura. «Esa tarjeta ya no sirve. La cancelé la semana pasada». Me quedé helado. Retiré mi mano lentamente y la miré. «¿Cómo que la cancelaste?» «Esa es la cuenta de mis ahorros. Ahí está mi liquidación, mi pensión». El restaurante no estaba lleno, pero había suficiente gente como para que la conversación debiera mantenerse privada. Sin embargo, Elena no bajó la voz. Al contrario, pareció proyectarla para que mis hijos escucharan bien. «Nuestros ahorros», corrigió ella, remarcando la palabra. «Y ya no están en esa cuenta. Los moví a una cuenta de inversión a mi nombre y al de Carlos. Tú ya no estás en condiciones de manejar dinero, Roberto. Te has vuelto descuidado». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Miré a Carlos, mi hijo mayor, el del cumpleaños. Esperaba que saltara, que dijera: «Mamá, ¿qué estás diciendo? Papá está perfectamente bien». Pero Carlos no me miró. Clavó los ojos en su copa de vino y la hizo girar lentamente sobre el mantel. Miré a mi hija, Lucía. Ella estaba revisando su teléfono como si estuviera en otro planeta. Miré a mi hijo menor, Miguel. Él simplemente se encogió de hombros y siguió comiendo el postre. Nadie dijo nada. «¿Descuidado?», pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba temblando. «Llevo las cuentas de esta familia desde antes de que tú nacieras, Carlos. Elena, esto es un error. Mañana iremos al banco a arreglarlo». Elena soltó una risa breve, una risa que no le conocía. Era una risa de desprecio. «No hay nada que arreglar, Roberto. Y no es solo el dinero. La casa también. Ya firmaste la donación en vida a favor de los muchachos el mes pasado. ¿O no te acuerdas?» Mi mente retrocedió a toda velocidad. Recordé una tarde, hace unas semanas. Elena me había traído un montón de papeles. «Son trámites del seguro, Roberto, y lo de los impuestos del coche. Firma aquí y aquí para que no tengas que ir a formarte». Yo estaba viendo un partido de fútbol. Confiaba en ella. Firmé donde ella me indicó, sin leer las letras pequeñas, sin revisar los encabezados. Firmé mi propia sentencia. «Me engañaste», susurré. La palabra salió ronca, dolorosa. «Me hiciste firmar cediendo mi casa». «No te engañé», respondió ella, sacando su propia tarjeta y entregándosela al mesero con un gesto de suficiencia. «Simplemente aseguré el patrimonio. Tú ya estás viejo. Empiezas a olvidar cosas. Cualquier día te convencen de invertir en una tontería o te estafan. Lo hice por el bien de la familia. Ahora yo administro todo. Tú no tienes de qué preocuparte. Tienes techo, tienes comida. No necesitas dinero». La humillación no fue solo saber que me habían quitado todo lo que construí con mis manos durante medio siglo. La humillación real, la que quema, fue la forma en que lo dijo. Me habló como si yo fuera un niño pequeño o un anciano senil que ya no entiende el mundo. Me anuló como hombre, como padre y como esposo en un solo instante. Pero lo peor vino después. El mesero trajo el voucher para que ella firmara. Ella firmó con un garbo exagerado. Yo miré a la mesa. Miré a mis 3 hijos, hombres y mujeres que yo eduqué, a los que pagué universidades privadas, a los que ayudé a comprar sus primeros coches, sus primeras casas. «¿Y ustedes?», les dije.
Mi voz sonó extrañamente tranquila, casi ajena a mí. «¿Ustedes sabían esto? Sabían que su madre me hizo firmar la casa con engaños. Sabían que me vació la cuenta». El silencio se hizo espeso, casi sólido. Podía escuchar el tintineo de los cubiertos en las otras mesas. Carlos finalmente levantó la vista. No había culpa en sus ojos, había impaciencia. «Papá, no hagas un drama», dijo. «Mamá tiene razón. Es mejor así. Tú ya no tienes que estresarte por las finanzas. Además, la casa iba a ser para nosotros de todos modos. ¿Qué diferencia hace si es ahora o después? Es para protegerte». «¿Protegerme?», repetí. «¿De quién? ¿De mí mismo?». «Sí, papá», intervino Lucía guardando su teléfono. «Ya tienes 74 años. A veces se te olvidan las llaves. Es mejor que mamá tenga el control. No lo tomes a mal, es lo más práctico». Práctico. Esa fue la palabra que usaron para describir el despojo de mi vida entera. Práctico. Me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me obligué a mantenerme erguido. Sentí la necesidad imperiosa de salir de ahí, de alejarme de esas personas que tenían mis apellidos, pero que me resultaban completas desconocidas. «Siéntate, Roberto. No hemos pedido el café», dijo Elena con esa voz de mando que ahora usaba sin tapujos. «No quiero café», dije. «Quiero irme a mi casa, a la casa que construí ladrillo por ladrillo». «Te llevamos en un rato», dijo ella sin mirarme, revisando el ticket. «Siéntate y no hagas escenas». En ese momento entendí mi nueva realidad. No era un esposo, ni un padre, ni un patriarca. Era un mueble, un objeto que se mueve de un lado a otro según la conveniencia de los dueños. Me habían convertido en un invitado en mi propia vida, y lo habían hecho con la complicidad silenciosa de todos los que decían amarme. No grité, no tiré la mesa. Mi dignidad era lo único que me quedaba y no iba a permitir que Elena me la quitara también. Simplemente me di la vuelta y salí del restaurante. Caminé hacia la salida con la espalda recta, sintiendo las miradas de mis hijos en mi nuca, esperando que alguno se levantara, que alguno corriera tras de mí y me dijera: «Papá, espera, esto no está bien». Llegué a la puerta de cristal, la empujé y salí a la calle. El aire estaba frío. Me detuve en la acera esperando. Esperé 1 minuto, 2 minutos, 5. Nadie salió. El valet parking me preguntó si quería mi coche. Entonces recordé que las llaves las tenía Elena. Yo ya no manejaba los domingos porque ella prefería hacerlo. Me di cuenta de que no tenía dinero en la cartera, salvo unos billetes sueltos que apenas alcanzaban para un taxi. No tenía tarjetas, no tenía casa a mi nombre. Tomé un taxi. Durante el trayecto miré por la ventana la ciudad que había cambiado tanto, igual que mi vida. Al llegar a la casa, esa casa grande con jardín que compramos hace 30 años, la vi con otros ojos. Ya no era mi castillo. Era una prisión de la que yo ya no tenía la llave. Entré porque tenía un juego de llaves escondido en una maceta del porche, un viejo hábito que nunca perdí. La casa estaba en silencio. Fui a mi despacho. Ese cuarto donde pasé noches enteras trabajando para pagar las colegiaturas, las vacaciones, las bodas. Empecé a buscar en los cajones. Buscaba mis documentos personales, mi acta de nacimiento, mi pasaporte. Estaban vacíos. Elena había limpiado el despacho. No había carpetas, no había estados de cuenta viejos, nada. Fui a la caja fuerte empotrada en el armario. Puse la combinación. No abrió. La había cambiado. Me senté en el sillón de cuero, ese que ya tiene la forma de mi espalda. Y allí, en la soledad de la casa que ya no era mía, esperé a que llegaran. No para pelear. Ya no había pelea posible cuando el enemigo tiene todas las armas. Esperé para verles las caras una última vez antes de tomar la decisión que se estaba formando en mi mente, fría y clara como el agua. Cuando llegaron, entraron riendo. Escuché sus voces en la entrada. Parecían aliviados de que el viejo gruñón se hubiera ido para poder disfrutar el postre en paz. Entraron al salón y se callaron al verme sentado allí, en la penumbra. «Ay, Roberto, qué dramático eres», suspiró Elena, dejando las llaves sobre la mesa. «Te fuiste sin despedirte».
¡Qué grosería con los muchachos! La miré. La miré profundamente, tratando de encontrar a la mujer con la que me casé, la mujer con la que compartí la cama y los sueños durante casi medio siglo. No estaba. Solo había una desconocida, con una ambición fría en los ojos. «Mañana quiero ver al notario», dije con calma. «Ya te dije que todo está hecho. No hay nada que ver», respondió ella, quitándose los pendientes. «No es para discutir lo que hiciste», respondí. «Es para saber exactamente cuál es mi situación legal. Si soy un inquilino, si soy un dependiente, o si soy un mendigo en esta casa». Mis hijos se miraron entre ellos. Por primera vez vi un destello de incomodidad real en Carlos. «Papá, no digas eso. Esta es tu casa. Solo que legalmente está a nuestro nombre para facilitar la herencia. Nada cambia». «Todo cambia», dije, «porque la confianza, una vez que se rompe, no se arregla con papeles». Esa noche dormí en la habitación de huéspedes. No pude volver a acostarme en la cama matrimonial. Al día siguiente, lunes, salí temprano. Fui al banco, solo para confirmar lo que ya sabía. Saldo en cero. Cuenta cerrada. Fui al registro público de la propiedad. La casa estaba a nombre de Elena, con usufructo vitalicio para ella, y la nuda propiedad para mis 3 hijos. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Habían usado un poder general amplio que yo firmé para trámites vehiculares hacía 6 meses. Era legal, inmoral, rastrero, sucio, pero legal. Regresé a casa al mediodía. Elena estaba en la cocina. Me miró con esa mezcla de impaciencia y condescendencia. «¿Ya te calmaste?» «Te hice tu sopa favorita», dijo. La miré y sentí una calma absoluta, la calma del que ya no tiene nada que perder. «No tengo hambre», le dije. «Solo vine a buscar mi ropa». Su cara cambió. «¿Tu ropa? ¿A dónde vas?» «No lo sé», respondí. «A donde sea. A un asilo, a un cuarto de renta, debajo de un puente. Cualquier lugar es más digno que esta casa, donde mi voz ya no vale nada». Ella se rió nerviosa. «No seas ridículo, Roberto. No tienes dinero. ¿Cómo vas a vivir? ¿Quién te va a cuidar? Tienes 74 años. Tengo 74 años, repetí. Y todavía tengo 2 manos y un cerebro. Y prefiero morir de hambre en la calle con mi dignidad intacta que vivir aquí siendo tratado como un incapaz por la mujer que juró respetarme y los hijos que crié». Fui al cuarto, saqué una maleta vieja y metí lo básico. Unos pantalones, camisas, mis libros, una foto de mis padres. No toqué nada que hubieran comprado ellos recientemente. Mientras empacaba, mis hijos empezaron a llegar. Elena los había llamado. Entraron al cuarto atropelladamente. «Papá, esto es una locura», dijo Lucía llorando. Ahora sí lloraba. «No puedes irte. ¿Qué va a decir la gente?» Ahí estaba. La verdadera preocupación no era mi bienestar, era el qué dirán. ¿Qué dirían los amigos del club si el padre se va de la casa? «La gente puede decir lo que quiera», dije cerrando la maleta. «Ustedes pueden decirles la verdad, que le robaron a su padre en vida y que él prefirió la pobreza a la traición». Caminé hacia la puerta. Elena se puso enfrente, bloqueando el paso. Ya no se veía tan alta ni tan poderosa. Se veía asustada. «Roberto, si cruzas esa puerta, no vuelvas. No voy a rogarte». «No te preocupes», le dije suavemente. «No voy a volver. Ustedes se quedaron con el dinero y con los ladrillos. Quédense con ellos. Ojalá les calienten por las noches». Salí de la casa. El sol de la tarde me golpeó la cara. No tenía plan. No tenía cuenta bancaria. Tenía el poco efectivo que llevaba en el bolsillo y una maleta vieja. Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, sentí algo que no había sentido en años. Sentí que el aire era mío. Sentí que mis pasos eran míos. El precio de la verdad fue todo lo que tenía. Fue un precio alto, altísimo. Perdí mi confort, mi seguridad y a mi familia, pero recuperé el respeto por el hombre que veo en el espejo. Y ese silencio, el silencio de mi soledad ahora, es 1000 veces mejor que el silencio cómplice de esa mesa.